Apocalipsis, capítulo 19, versículo 17 al 21, es lo que vamos a estar estudiando en esta pequeña plática de la palabra de Dios. Estamos viendo el juicio por la transgresión del hombre, y esto que vamos a estudiar es el resultado de esa transgresión, y con ello termina esta característica del juicio. Una característica que inició con la introducción. En la introducción hemos dicho lo que significa transgredir, ir más allá, o hacer con el mandamiento de Dios lo que uno quiera, desobedeciendo completamente su voluntad, o hacerlo a su manera. Ya hemos dicho en la introducción lo que es o lo que significa transgredir o ser un transgresor. Y ayer mencionamos las características del juez, y hoy vamos a ver el resultado de la transgresión. Es decir, uno transgrede la ley de Dios, transgrede el orden de Dios, transgrede la voluntad de Dios, y como resultado pues es lo que menciona la palabra a partir del versículo 17 al versículo 21. Ya hemos dicho del cuerpo, incluso de la familia, del orden, de todo ello. Todo lo que no se hace de acuerdo como Dios lo estableció, que es el creador, es el que nos dio la vida, es el que creó los cielos y la tierra para que viviésemos. Todo lo que no se hace de acuerdo a su voluntad es transgredir la ley, transgredir sus mandamientos. Es cuando un hijo de familia no obedece a sus padres terrenales en un hogar, está transgrediendo la voluntad de sus padres, el mandamiento de sus padres, la orden de sus padres. ¿Qué hacen sus padres? Emiten un juicio contra su hijo, emiten un juicio, que ese juicio es un castigo, un golpe, la prohibición de ver algo, la prohibición para comprarle algo. Eso es lo mismo que Dios ha hecho. Dios ha emitido juicio a través de toda la humanidad para decirnos a nosotros, los de esta era, lo que no le gusta a Él. Todos los juicios que ha emitido Dios, las plagas, el diluvio, las enfermedades que ha habido, son juicios de Dios para advertirnos a nosotros que no debemos cometer los mismos errores o hacer los mismos errores que cometieron todos ellos. Y si los hacemos, ya sabemos lo que nos espera. Yo creo que un padre o una madre también emite juicio ante sus hijos. No creo que los dejen que hagan lo que quieran. Si les dan su golpe, su cachetada, les prohíben algo o no les compran algo. Es prácticamente lo mismo, solamente que en dimensiones muy grandes. Bueno, el resultado de la transgresión de Dios, de la transgresión por haber practicado o haber sido transgresores de la transgresión del hombre, que se transgrede la voluntad de Dios, dice el versículo 17: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. A la gran cena de Dios. Hay tres tipos de cena. Una es la Santa Cena, que se realiza, que es la comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se realiza cada primer día de la semana con los emblemas o con lo que Jesucristo dejó establecido: fruto de la vid y pan sin levadura, y cada primer día de la semana. La otra gran cena es la cena de las bodas del Cordero, y esta es la gran cena de Dios. Este es el juicio de Dios por haber sido transgresores. Es decir, el resultado es ser participantes de la gran cena de Dios en compañía de las aves del cielo. ¿Cuáles son las aves del cielo? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Capítulo 13 de Mateo, versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Las aves del cielo, ya habíamos mencionado, son los espíritus malignos, los espíritus de demonios. Transgredir el mandamiento de la cena del Señor trae como resultado ser participante del juicio de Dios, es decir, de la cena de Dios, de la gran cena de Dios, en compañía de los espíritus de demonios, de los espíritus malignos, por haber transgredido el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es de la gran cena cada primer día de la semana, con fruto de la vid y con pan sin levadura. Muchos grupos religiosos lo hacen cada mes, otros lo hacen cada año, otros lo hacen con agua, otros lo hacen con un pan que tiene levadura. ¿Por qué? Entonces están transgrediendo, están desobedeciendo, están yendo más allá del mandamiento de Dios, están haciendo lo que les da su gana. Y como resultado, entonces, esto es lo que van a padecer. Van a ser participantes de esa gran cena de Dios, pero en compañía de los espíritus malignos, contrario al que será participante de las cenas del Cordero en el cielo. El mandamiento de Dios es muy claro. El libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 7, nos dice la Escritura cuándo se debe de hacer la gran cena o la cena aquí en la tierra, que es la comunión. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. El primer día de la semana, no es cada mes, no es cada año. Hay algunos que lo hacen cada año, emulando o siguiendo al estilo judío, que lo hacen en Semana Santa, al estilo judío. Ya no estamos al estilo judío, estamos bajo la gracia. Hay que entender, el Nuevo Testamento es la gracia de Dios. Y dentro de la gracia de Dios se nos ha dado mandamientos que tenemos que cumplir. Y si no los cumplimos, tenemos la advertencia a tiempo de que si no los cumplimos, entonces, en vez de estar en la cena de las bodas del Cordero, estaremos o estarán en la cena, es decir, recibirán el juicio en compañía de millares de espíritus malignos, contrario a aquellos que obedezcan el mandamiento o que obedezcamos el mandamiento. Dice la Escritura en Hebreos que la compañía será muy distinta. Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 12, versículo 23, dice: a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, aquellos que obedezcan el mandamiento de la cena del Señor, estarán en compañía de los espíritus de los justos, en compañía de Dios, en compañía de los primogénitos. Es una gran diferencia abismal por haber transgredido el mandamiento de la cena del Señor, participarlo con los espíritus malignos. Y obviamente no será en el cielo. El resultado, dice el versículo 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes. El resultado es ser el banquete principal de la cena de Dios, del juicio de Dios. Literalmente tragados por las aves del cielo. Literalmente tragados, comidos, absorbidos por los espíritus malignos, por transgredir el mandamiento de Dios de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se transgrede ese gran mandamiento, ese segundo gran mandamiento, se transgrede. Como resultado, las personas que transgredan ese mandamiento serán el banquete principal. Es decir, en su vida o aquí en la vida dan odio, van a recibir lo mismo que han dado. Dan desprecio, van a recibir lo mismo. ¿Qué pasa con un efecto terrenal de este versículo? Que gran cantidad de personas son consumidos por los espíritus malignos. Se vuelven títeres, los tragan literalmente. En un sentido, en un lenguaje coloquial, tragado literalmente. Lenguaje coloquial y literal, tragado literalmente por un espíritu maligno, y que ya no, esa persona, ese ser humano, ya no es el mismo, sino ya obedece la voluntad del espíritu maligno. Se convierte en un títere de un espíritu de demonio.
porque ya sus ojos están hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia lo carnal, hacia la ambición, hacia el dinero y hacia la envidia, contrario a lo que es amar a nuestro prójimo. Y por ello, por haber transgredido ese mandamiento, entonces serán literalmente consumidos tanto aquí en la tierra, porque aquí son llevados todos aquellos que cometen pecado, todos aquellos que hacen la maldad, es porque están literalmente dentro de la mentalidad de un espíritu maligno. Y el mandamiento de Dios es amados los unos a los otros, para los cristianos, pero para todo ser humano. Dice el segundo mandamiento que está en Mateo, capítulo 22, versículo 39. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 19 de Apocalipsis 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, para pelear contra el cordero. Ser parte de la gran cantidad, el resultado es ser parte de la gran cantidad de gente que osa, que se atreve a pelear con Dios, a decirle: Dios, estás equivocado. Como aquellos que suponen que Dios se equivocó al enviarlos en un cuerpo de hombre. Es que Dios se equivocó, yo debía haber sido mujer, o viceversa. Están peleando con Dios, osan, se atreven a pelear con Dios, a guerrear con Dios. Esa es una osadía tan grande que se va a pagar tanto aquí en la tierra como eternamente. El resultado, por ser transgresores, no respetar tu cuerpo, no respetar la voluntad de Dios, entonces como resultado es ser parte de esa gran gente que tiene el atrevimiento, al menos en su mente, de oponerse a Dios, de burlarse a Dios, de decir que Dios es injusto, de decir que Dios se ha equivocado, de decir Dios no existe. Esto fue creado por el Big Bang, somos parte de la evolución. ¿Qué mentalidad hay? ¿Qué mentalidad tienen todas esas personas? Descendientes del mundo, nosotros descendemos de Dios. Los cristianos descendemos de Dios. Hay una gran diferencia muy grande para esa mentalidad. ¿Por qué? Todo por el orgullo, porque se atreven a pelear, a oponerse a Dios. Y como resultado serán parte de toda esa gente que estará en contra de Dios por haber transgredido el gran mandamiento. Aquí sí es el gran mandamiento. Y el gran mandamiento es: amarás a tu Dios, que dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso se ve reflejado cuando alguien quiere cumplir la voluntad de Dios. Cuando a alguien le gusta cumplir la voluntad de Dios. Cuando alguien está de acuerdo con la voluntad de Dios, cuando alguien se somete a la voluntad de Dios, cuando alguien se da cuenta que la voluntad de Dios es perfecta para el ser humano y no el pensamiento del ser humano, no el pensamiento que los ha llevado a muchos a pelear con Dios, a guerrear con Dios. Bueno, el resultado es ser parte de esa gente, y esa gente obviamente no va a estar en el cielo delante de la presencia de Dios. Dios ha determinado esto en su palabra. El resultado es recibir como pago una morada que es un lago de fuego que arde con azufre por haber transgredido la vida eterna, por haber transgredido el sacrificio de Jesús que representa la vida eterna, por haber transgredido o por haber despreciado a Jesús, por haber despreciado la luz, por haber despreciado el sacrificio de Jesús. Dice el versículo 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es muy contrario todo esto al cielo que van a recibir o que hemos de recibir los justos, porque Dios Jesucristo nos ha hecho justos, no por nosotros mismos. Somos buenos no por nosotros mismos, es porque Jesús nos ha hecho bueno. Creer en Jesús nos hace bueno. Tener esa creencia, esa fe nos hace buenos a nosotros. Porque cuando creemos a Jesús, obedecemos sus mandamientos y eso nos lleva a hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Practicar la justicia aquí en la tierra, ser justos aquí en la tierra.
pero como resultado de ello, o por haber transgredido, haber despreciado la luz, haber despreciado la vida eterna, haber despreciado el sacrificio de Jesús, entonces su morada será un lago que arde con fuego y azufre y será eternamente. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por haber despreciado, haber transgredido el sacrificio de Jesús, haberse burlado del sacrificio de Jesús, así como los que estaban presentes cuando fue el Señor crucificado, que se burlaban. A ver, ahora que baje de ahí, si es el Dios, a ver si es el Hijo del Hombre, que haga esto. Y sigue la misma burla, por haberse burlado y por seguirse burlando, entonces su morada eterna será un lugar donde arde con azufre y será ese fuego eterno. Y lo último, versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, nuevamente las aves, los espíritus malignos que ven que un ser humano no obedece a Dios, entonces lo consume completamente, lo devora completamente. Muertos aquí en la tierra en un sentido espiritual y muertos eternamente por haber transgredido la palabra, por haber desobedecido la palabra, por haber hecho con la palabra lo que les dio su gana y no haberse sujetado, no haberse sometido a los lineamientos de Dios escritos en su palabra. Hoy estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Aquel que practica el diezmo, que guarda el sábado, está haciendo una obra de la ley. Hay que entenderlo. Y todo aquel que transgrede la palabra de Dios, entonces tendrá una muerte espiritual y por consiguiente una muerte eterna. Dice la Biblia en la carta de Dios a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquel que sea transgresor de la palabra de Dios, es decir, que haga con la vida espiritual, que haga con la palabra lo que quiera, entonces recibirá como pago una muerte espiritual aquí en la tierra y una muerte eterna. Esto es el resultado por ser un transgresor de la voluntad, de la palabra, del orden, del modelo de Dios. Dios les bendiga.